Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el lugar del mundo donde se encuentren. Espero que estén muy bien. Han pasado ya no sé cuántas semanas desde la última vez que hice un video. Claramente mi ausencia tiene que ver con muchas cosas, a nivel personal, a nivel energético, a nivel emocional. Han sido semanas súper interesantes, por ponerle un adjetivo calificativo. Gracias por seguir siendo parte de este canal, por tomarse el tiempo para mirar los videos, para reflexionar, para buscar información, para hacer el puntapié, para profundizar en sus propios procesos, ya sea de despertar de conciencia, como semillas estelares o como llamas gemelas. Gracias. Si es la primera vez que estás en este canal, me presento, mi nombre es Itiel, te invito a mirar este video que estás viendo en este momento y otros videos del canal para ver si en este canal podés encontrar la información que te puede llegar a servir en este momento. Gracias a todos los que están suscriptos, a todos los que hacen sus comentarios en aquellos videos que tienen la posibilidad de comentar. Gracias si te sumás a este canal, no se olviden de activar la campana de notificaciones para que cada vez que subo un video nuevo, YouTube les avise. Gracias a quienes son miembros de este canal porque desde algún lugar permiten que el canal, entre comillas, se sostenga y siga avanzando y siga habiendo información para compartir. Siempre hay información para compartir. Pero bueno, ustedes saben que hacer videos, la edición, bla, 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 es un trabajo. El día que alguno se interese en hacer videos en YouTube me va a entender. Bueno, cerramos paréntesis. ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar algo que hace mucho tiempo que me vienen pidiendo y es algo que me resulta algo complejo de explicar porque hasta no hace mucho me era complejo de entender. Entonces, cuando uno no entiende algo, es difícil de explicarlo. Y cuando uno no lo vivencia o no lo entiende a modo vivido, es más complejo aún. Esto está más relacionado con lo que tiene que ver con las semillas estelares desde algún lugar. Voy a hacer este video fragmentado en dos porque la información es tanta que a mucha gente no le gustan los videos largos y lo entiendo, así que lo voy a tratar de hacer lo más dinámico, lo más rápido y lo más conciso posible en dos videos. ¿De qué voy a hablar? De la multidimensionalidad y los fractales. Más orientado a cuestiones que quizás les interesen más a las semillas estelares que a las llamas gemelas, pero no deja de ser parte de lo que todos somos. Así que también incluye al grupo de las llamas gemelas que forma parte de este canal. Bien, ¿por dónde arrancamos? Toda la información que les voy a compartir es información que salió de una sesión de conexión con el ser. En esa sesión que me hicieron a mí, yo soy la que baja esa información, es decir, que soy, digamos, el canal a través del cual esta información llega a ustedes. ¿Por qué comparto esta información? Porque se me pide compartir esta información. Para quienes van a escuchar estos dos videos que voy a armar, este es uno y en un par de días armaré la segunda parte, necesito que tengan la mente lo más abierta posible porque una de las cosas que me piden es que empiece a decir realidades o verdades desde algún lugar que son un poco diferentes a los que hasta este momento nosotros entendemos sobre determinados conceptos. Entonces, esto es como, no es generar controversia, sino es generar reflexión y discernimiento y buscar más información para aquellos que les resuene esta información. Bien, en esa conexión que se hizo a fines de marzo, así que ya tiene un tiempo, esto lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero por todo lo que pasó no lo pude hacer, lo voy a hacer ahora. En esa conexión que fue muy larga y de donde se recibió mucha información, para mí particularmente, con mis procesos particularmente, yo de esas preguntas que hice en esa conexión, les extraigo lo que puedo compartir porque les va a servir
a nivel general a ustedes para entender sus propios procesos. En una parte de la conexión me conecto o se conectan conmigo lo que primero se me muestra como seres angelicales o conciencia angelical. ¿Por qué las llamo así? Porque los percibo, son 12 conciencias, los percibo como con esa, digamos, energía o visualmente como si tuviesen, entre comillas, alas. Como les digo, tengan la mente muy abierta porque esto arranca de una forma y termina de otra. Por eso no se queden con lo primero que voy a empezar a decir, sino escuchen todos estos 2 videos que voy a hacer para después sacar sus propias conclusiones y ver qué les resuena de todo esto. Estas 12 conciencias o seres los veo o los visualizo pegados a la fuente. Es decir, como si fuese la conciencia una esfera de luz y alrededor, por llamarle así, tuviesen o por debajo una delgada línea de energía y dentro de esta delgada línea de energía, frecuencia o dimensión se encuentran estas 12 conciencias. Es decir, que se me muestran como que es lo más próximo a la fuente. Los visualizo como 12, están en círculo, ninguno es más importante que el otro, es decir, que hay un equilibrio entre estas 12 energías. Y me empiezan, en base a preguntas que yo tengo a nivel personal, me empiezan a explicar un montón de cuestiones. Lo primero que voy a decir, o lo primero que les voy a compartir, tiene que ver cómo el ser humano, o muchos de los seres humanos, creamos nuestra realidad. Cuando yo hago la pregunta de cómo saltar a la línea de tiempo que yo quiero crear, me explican la horizontal y la vertical, ¿no? Entonces me muestran como si las líneas de tiempo en la horizontal fuesen abanicos, ¿no? Entonces tenemos pasado, presente y futuro como si fuese un gran abanico, pero en el momento presente un gran abanico. Dentro de este gran abanico hay diferentes realidades. Todos sabemos que el pensamiento crea, ¿no? Entonces cada vez que ellos me dicen, cada vez que el ser humano toma una decisión, el no tomar decisiones también es tomar una decisión, es decir, el no decidir es decidir. Cada vez que el ser humano toma una decisión, crea una realidad, ¿no? En el momento que crea esa realidad, se crea una línea de tiempo. Por lo cual, existen tantas líneas de tiempo como pensamientos que tenemos, es decir, decisiones que tomamos. Cuando no tomamos una decisión, es decir, o no somos conscientes de que estamos tomando una decisión, las líneas de tiempo se crean de todos modos. Por eso me dicen que la conciencia y la responsabilidad van de la mano. ¿Por qué? Porque aun cuando no somos conscientes, somos responsables de las líneas de tiempo que estamos creando. Es decir, que si estamos en una línea de tiempo que no es la que queremos estar, es porque en algún momento hemos tomado alguna decisión que creó esa línea de tiempo. ¿Cómo saltar a la línea de tiempo que queremos, o en la que queremos estar, o en la que queremos vivir? Es hacerse consciente de las decisiones. Para ir desde algún lugar, es como que me muestran como acotando ese abanico para que cada vez sean menos esos flejes que hace el abanico, ¿no? Esos pliegues que tiene el abanico, cada vez sean menos y este abanico amplio se vaya como achicando, ¿no? Y cuando se logra, o cuando logramos vivir esa realidad que queremos vivir, o esa línea de tiempo en la que queremos vivir, cuando aunamos en uno. Es decir, que la horizontal se cierra el abanico y se convierte en uno. Entonces ahí no solo estamos trabajando en la horizontal, sino que también empezamos a trabajar en lo que me van a explicar después, es la vertical. Bien, tengan paciencia porque esto es complejo de explicar. Entonces,
Lo primero que me explican es esto, ¿no? Cómo crear realidades y cómo se crean las realidades y las líneas de tiempo. Existen tantas líneas de tiempo como pliegues. En la horizontal tiene este abanico. Pero ¿qué pasa? En la vertical también hay estos pliegues. Entonces volvemos a las 12 conciencias. Dijimos que estas 12 conciencias que se comunican conmigo y me dan toda esta información es lo más cercano a la fuente. O por lo menos ellos expresan como que son las energías o conciencias o seres más cercanas a la fuente. No tienen un nombre, pero cuando yo empiezo a conectar con ellos, yo siento como si fuese una energía, digamos, angelical, porque los veo como si desde algún lugar tuviesen alas, que en realidad no tienen alas y no son energías angelicales. ¿Quiénes son estos 12? Ellos no tienen un nombre, no se hacen llamar de ninguna manera, se los puede llamar las 12 conciencias. En un momento les preguntamos, ¿cómo se llaman? No tienen nombre. ¿Quieren ponerles un nombre? Llámenos las 12 conciencias. Perfecto. Entonces de ahora en más vamos a llamarlos, por lo menos para que se entienda, estas 12 conciencias. ¿Cuál es la función de estas 12 conciencias? La función de estas 12 conciencias es la de, entre comillas, tomen la palabra, filtrar información. Ellos son como si fuesen un canal, ¿no? Donde sale la información, es decir, la información que sale de la fuente pasa a través de ellos y la información que vuelve hacia la fuente pasa a través de ellos. Y son dos canales diferentes, es decir, cada conciencia es un canal a través del cual baja información y sube información. Esta energía que baja es información y esta energía que sube es información. Lo que hacen es que la información o la energía que sale de la fuente, lo que hacen es, una vez que pasa por estas 12 conciencias, por cada una de ellas, lo que hace cada conciencia es primero filtrar y después distribuir esta energía, que es información, a cada uno de los planos, dimensiones y realidades dentro de este universo y multiuniversos en la determinada frecuencia que es necesaria para cada dimensión, realidad, plano, etc. ¿No? Entonces, imagínense cómo de esta conciencia se ramifican hacia abajo y va información, energía a cada, después vamos a hablar de los fractales, a cada fractal, dependiendo de en qué frecuencia, en qué dimensión, en qué realidad, en qué plano está. Ellos, esto es un poco lo que hacen cuando pasa la energía que baja de la fuente. Pero como esto es un canal de doble entrada, es decir, baja información y sube información, cuando sube la información lo que hacen es lo mismo, van recibiendo la información de estos diferentes fractales, y ahora voy a entrar un poco más en este tema, y lo que hacen es, entre comillas, también filtrar esta información, es decir, como descartar aquella información que no es necesaria que llegue a la fuente. En un momento dice como que la información se repite, entonces es como que no es necesaria que llegue toda esa información a la fuente. Entonces funcionan como canal, estas 12 conciencias funcionan como canal de información, como filtro de información. Una de las cosas que se le preguntan, o que tratamos de entender en esa conexión, es si estas 12 conciencias son los que muchos llaman los 12 rayos o las emanaciones divinas. Cuando uno hace una conexión cuántica, y esto abro un paréntesis, uno no pierde la conciencia. Es decir, yo estoy viendo y ellos me están mostrando y me están, digamos, dando la información, alguna información que yo había quizás escuchado alguna vez o leído en algún lugar o nunca visto en mi vida. Aclaro esto y cierro el paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque nunca entendí lo de los rayos y lo de la emanación divina. No es una información en la que yo haya ahondado, ¿no? Entonces, por eso se pregunta, la persona que está facilitando la conexión, pregunta si estas 12 conciencias significan o es lo mismo que esos 12 rayos o emanaciones divinas. Entonces ahí es cuando ellos responden que ellos no se hacen llamar así.
Es decir, ellos no son ángeles ni arcángeles, ni tampoco son estos 12 rayos o emanaciones divinas, porque ellos no se hacen llamar así. Ellos son 12 conciencias que están pegadas a la fuente, que tienen la función que acabo de describir, pero que si nosotros los queremos describir y ponerlos el nombre de 12 rayos de emanación divina, pues que le pongamos el nombre que queramos, ¿no? Es como muchos entienden que estas 12 conciencias son esos 12 rayos o emanaciones divinas. Ellos no se hacen llamar a sí mismos así. Y una de las cosas que recalcan mucho en la conexión es que cada vez que nosotros empezamos a describir algo, una energía, un ser, una entidad, le empezamos a sacar y esto se habla mucho cuando empezamos a hablar de los ángeles y los arcángeles, es como que les empezamos a quitar el 100% del potencial energético que tienen, ¿no? Entonces es como que el ser humano necesita siempre estar calificando, poniendo cualidades, descripciones, nombres, y ellos, estas 12 conciencias, les resulta como bastante complejo hacer eso. Es como la energía vibra en determinada frecuencia, está en determinado lugar, hablan mucho de los fractales, pero ellos dicen, bueno, si ustedes le quieren poner este nombre, pónganle el nombre que a ustedes les parezca que quieren ponerle. Y esta cuestión de los nombres y los calificativos y tiene que ver, y yo también, es una de las preguntas que hicimos, es esto de calificar y de poner nombres tiene que ver un poco con toda esta cuestión de juego universal que se está haciendo, ¿no? En un momento empezamos a hablar de los ángeles y los arcángeles. Ellos dicen que los ángeles y los arcángeles no existen. Pero que si nosotros queremos entender que un fractal de estas 12 conciencias son los arcángeles y que después fractales de estos arcángeles son los ángeles, pues si los queremos llamar así, pues se llamarán ángeles y arcángeles. Pero que para ellos, los ángeles y los arcángeles no existen. Sí existen lo que ellos llaman fractales. Y es una de las partes más interesantes, a mi modo de ver, de esta conexión. Bien, voy a explicar la parte de los fractales y la voy a dejar ahí, y después voy a hacer en la segunda parte cómo se colega todo esto especialmente con las semillas estelares, y la parte todo esto tiene que ver con la multidimensionalidad, porque muchas personas no logran entender lo que significa ser un ser multidimensional. Es decir, que estar en diferentes partes del universo simultáneamente. Entonces, un poco la idea de compartir esta conexión y parte o gran parte de esa conexión es poder darles información para que entiendan aquellos a quienes les resulta difícil entender lo que significa ser un ser multidimensional. Bien. Como dijimos, me hablaron de la horizontal, que son las realidades o las líneas de tiempo, abanico, pliegues, etc. Ahora, esto en la horizontal. Ahora vamos a la vertical. En la vertical me hablan de los fractales. Yo abro paréntesis, segundo paréntesis, yo en algún momento escuché que existía una técnica que se llamaba sanación de los fractales del alma o sanación de las partes del alma, una cosa así. Que para mí nunca me interesó entender cómo era la técnica, porque para mí el alma no se podía dividir o no se podía fragmentar. Entonces, cuando me hablan de los fractales, mi parte consciente empieza a cuestionar lo que estas 12 conciencias me empiezan a decir. Y esta es la parte más interesante de las conexiones para mí, porque yo les cuestiono a ellos la información que ellos me están dando. Porque yo tenía otro concepto diferente. De hecho me lo dicen, que yo tenía conceptualmente un concepto diferente a lo que en realidad es para ellos y lo que ellos quieren transmitir o que yo les transmita a ustedes, para que lo entienda yo y para que los entiendan ustedes o aquellos que resuenan con esta información. Bien, entonces partimos de la información en que hay una conciencia universal, por llamarle así, fuente, estas 12 conciencias, que es lo más pegado a esta conciencia universal o divinidad, que son 12, cada una tiene
una característica energética particular, se forman o se visualizan como en un círculo, no hay una jerarquía y hay un equilibrio entre estas 12 energías. No son las 12 iguales. ¿Bien? De estas 12 conciencias se van a empezar van a empezar a salir de estas 12 conciencias los fractales. Estos fractales son réplicas, ¿no?, de esas conciencias. E imagínense, ¿vieron cuando ustedes agarran un trozo de papel, ¿no? Agarren un cuadrado de papel y plieguenlo, vamos a poner un número que también se dio, 21 veces. Entonces ustedes tienen un pedacito de papel plegado 21 veces, por lo cual, si ustedes cuando lo despliegan, imagínense que el primer cuadradito son estas 12 conciencias. Y cada parte, ¿no? No le llamemos pliegue, yo ya le llamaría como alfueje, pero para que se entienda visualmente, cada uno de esos otros cuadraditos que se van viendo son fractales de esas 12 conciencias. Entonces, ¿qué es un fractal? Un fractal es una réplica, digamos, exacta de esas 12 conciencias, pero a medida que este fractal, esta réplica, va descendiendo en frecuencia, en densidad, en dimensión, en realidad, va perdiendo desde algún lugar potencial. Es decir, ¿es una réplica que la conciencia de los 12? Sí, pero al estar en primera dimensión, por ejemplo, va a ser una réplica que va a tener características, entre comillas, diferentes a la de las 12 conciencias, pero así todo es una réplica exactamente igual. ¿Sí? Estos son los fractales. Cada uno de nosotros formamos parte de estos fractales. Cada uno de nosotros, en esta vertical, lo digo vertical, pero siempre piensen que la cuestión de las dimensiones no es hacia arriba o es como una esfera. Pero para que se pueda entender, ellos me hablaron o me lo mostraron primero en la horizontal para hablar de las líneas de tiempo y después en vertical para poder entender lo que voy a hablar después de lo que tiene que ver con las semillas estelares, ¿no? De esto de la cuestión de esto de poder entender cómo podemos estar simultáneamente en tantos lugares o en tantas partes del universo. Planetas, estrellas, realidades, dimensiones, densidades, etc. Entonces, los fractales son réplicas espejo de estas 12 conciencias. A medida que vamos bajando, la réplica va siendo igual, pero va cambiando en frecuencia y va acoplándose, entre comillas, a esa energía que tiene cada densidad, cada dimensión, cada realidad, etc. ¿Se puede conectar con estas 12 conciencias? Sí. La forma de conectar, y ahora voy a hablar otra vez del tema de los ángeles y demás, la forma de conectar tiene que ver con el poder de la intención. Cada vez que uno quiere conectar, por ejemplo, con el arcángel Miguel, simplemente con la intención de conectar con su energía, no es necesario que llamen al arcángel Miguel, pero sí que sepan y sean conscientes de la energía que tiene el arcángel Miguel. Tienen que tener la mente muy abierta y escuchar quizás esto varias veces para poder entender lo que estoy tratando de compartirles. A veces es difícil cuando uno percibe la información y la ve. A veces es difícil y por ellos muestran, pero es difícil poner en palabras lo que te están mostrando, porque al poner en palabras va perdiendo parte de lo que en realidad es. Así que sean como muy abiertos en lo que les voy a tratar de explicar y no tomen todo exactamente tan como palabra por palabra, lo que llamaríamos literal. Entramos en el tema de los ángeles o los arcángeles. Arranquemos con los arcángeles que desde algún lugar, para muchos, están en una jerarquía superior que los ángeles. Entonces, los arcángeles, ellos dicen que los ángeles y los arcángeles no existen. Para ellos no los llaman ángeles y arcángeles, pero sí son fractales.
Entonces, cuando los ángeles y los arcángeles son fractales, los ángeles y los arcángeles son fractales de estas 12 conciencias. Es decir, que, volvemos a lo mismo, este cuadradito que plegamos en 21 partes, en alguno de esas 21 partes, imagínense, mente muy abierta, que cada una de esas 21 partes es una dimensión, por llamarla así. Es mucho más complejo, pero tratémoslo como de hacer sencillo. Entonces pensemos que cada cuadradito, cada réplica es una dimensión. En alguna de esas 21 dimensiones, y algunos me dirán, no son menos las dimensiones. Bueno, mente abierta. En alguna de esas 21 dimensiones está la frecuencia de lo que nosotros llamamos arcángeles. Por lo tanto, es un fractal de estas 12 conciencias. A su vez, en esa dimensión, si seguimos bajando un poquito, ese fractal tiene otro fractal más abajo que sería la de los ángeles. Entonces, cuando ustedes tienen la intención de conectar con los ángeles y los arcángeles, lo que hacen es van a conectar con esa frecuencia vibratoria de ese fractal. ¿Ok? Estas 12 conciencias están mucho más arriba que los ángeles y los arcángeles. Entonces, el ejemplo que ellos me explican es, por ejemplo, el arcángel Miguel. Entonces me dicen, bueno, el arcángel Miguel está en una de estos fractales. Los ángeles que trabajan, entre comillas, para el arcángel Miguel están dentro de ese mismo, digamos, rayo, por llamarle así, o conciencia, pero en una dimensión más abajo. Acuérdense que siempre esto es ramificado, que también es bastante complejo de explicar. Entonces, cuando ustedes piden conectar con el arcángel Miguel, lo que hacen es van a ese fractal y conectan con esa energía. Ustedes pueden, si quieren, es decir, lo importante no es el nombre, sino el fractal con el que están conectando en la frecuencia que está ese fractal. Ustedes le quieren llamar Arcángel Miguel, llámenle Arcángel Miguel. Le quieren poner otro nombre, pongan el nombre que quieren. La cuestión de los nombres para estas 12 conciencias es como irrelevante. El ponerle nombre hace que le quiten desde algún lugar energía o el potencial que realmente tiene ese fractal en esa dimensión o en esa realidad, en ese tiempo y en ese espacio. Pero si ustedes quieren conectar, la forma de conectar, ellos dicen que es el poder de la intención. Simplemente con la intención ustedes conectan con los ángeles y con los arcángeles. Una de las preguntas que hicimos es si los ángeles y los arcángeles eran una raza, como existen los pleyadianos o los arturianos. No. ¿Hay razas angélicas? No. Pero sí hay razas que son aladas. Pero los ángeles y los arcángeles no son una raza. ¿Ok? Después, cuando hablemos de las Starseed, vamos a profundizar en esto también. Entonces, el tema cuando empezamos a hablar de los fractales, empezamos a hablar propiamente dicho de lo que es la multidimensionalidad, que todo lo que existe en todos los planos. ¿Sí? Bien. Más cerca estamos de estas 12 conciencias, el fractal es como hay menos bifurcación del fractal. Es decir, que los fractales que están más cerca de estas 12 conciencias son los que, digamos que desde algún lugar, son más conscientes de que forman parte de esas 12 conciencias o de una de esas 12 conciencias. Más lejos estamos, por ejemplo nosotros en la tercera dimensión, menos conscientes somos de que formamos parte de una de esas 12 conciencias. Bien. Hace mucho que tenían que haber hecho este video, muchísimo tiempo, lo sé, y esta conexión dio mucha información que estoy obligada, porque así fue, obligada a transmitir. Es muy probable que siempre, y lo vengo diciendo, que desde los últimos videos y cada vez más, la información va a ser cada vez más controversial. Es decir, que voy a empezar a decir cosas que van a romper un poco con lo que en general se viene diciendo sobre muchas cosas. Pues es lo que me toca.
Yo les transmito esta información. Ustedes, a quienes les resuene, tendrán que conectar con esta información y ver cómo esta información resuena en ustedes. Esta es mi forma de comunicar. Uno, cuando comunica desde una frecuencia. Mi voz tiene una frecuencia, yo vibro en una frecuencia. Mis fractales están en determinadas frecuencias o en todas las frecuencias y conecto con determinadas partes de estos fractales. Entonces, esta es mi forma de comunicar. A los que les resuena, pues tendrán que buscar esta misma forma para comunicar esta información. ¿No? Es como una de las cosas que ellos piden, es que aquellos que tienen que comunicar lo hagan dentro de su grupo como sus grupos de pertenencia. Quienes forman parte de este canal son grupos de pertenencia de esta energía, digamos, por llamarle así, que resuena con la forma en que yo tengo de comunicar y de compartir información. Hay mucha gente que puede pasar por este canal, escucharme a mí y no entender nada. Entonces, yo llego hasta aquí para decodificar de la manera más sencilla posible esta información. Habrá quienes puedan decodificarlo de otra forma a partir de esta información y explicarlo de una manera mucho más sencilla. Y habrá quienes no necesitan tanta explicación y lo entienden mucho más rápidamente con 4 o 5 conceptos, ¿no? Y hay quienes directamente conectan con la energía sin necesidad de tener que buscar descripción o entender racionalmente. Dicho todo esto, prometo segunda parte, prometo esta semana, doy mi palabra de Fractalitiel, de hacer esta semana la segunda parte, primero porque estoy obligada, primero porque se los debo, porque el último video dije que iba a compartir información que era importante y no lo pude hacer, y porque siento que les va a permitir entender a muchos, o por lo menos ayudarlos a entender lo que significa la multidimensionalidad. Especialmente, vuelvo a decir, para las semillas estelares, pero todos somos seres multidimensionales. Todos, absolutamente todos. Bien, dicho todo esto, les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos estaremos viendo y encontrando muy pronto. Namaste. Lo último que quiero compartirles antes de despedirme, aunque ya me despedí recién, es que el próximo domingo voy a estar dando el taller para las semillas estelares. Finalmente quedó el domingo a las 10 de la mañana hora Argentina, que son las 3 de la tarde hora España, si no me equivoco, y un par de horas antes hora México y otros países que están de esta parte de Sudamérica. Los invito a todos los que estén interesados a participar en este taller, que me manden un mensaje o un mail, por favor, vía email es más sencillo para mí. Es súper accesible y vamos a hablar básicamente de las semillas estelares. Todos mis talleres son súper interactivos. A mí me interesa que ustedes se lleven la información que necesitan para entender sus propios procesos. Vamos a hacer una breve meditación de conexión para que puedan también vivenciar lo que significa la conexión. Vamos a hablar de semillas estelares, familias estelares, cómo conectar con la familia estelar, y cómo poder responder a varias de las preguntas que muchos se hacen en estos procesos, especialmente quienes o están comenzando o están tratando de entender si realmente son semillas estelares o no. Así que bueno, es un taller que dura entre 2 horas y media y 3 horas, pongámosle 3 horas, y que bueno, que está abierto a todas las personas que realmente quieran profundizar y entender mejor su proceso de semilla estelar, aunque no sepan muy bien si son semillas estelares. Seguramente ahí van a poder hacer todas las preguntas que quieran hacer y van a encontrar la información que necesitan para responder a esas preguntas. Así que los espero, los que estén interesados todavía tienen tiempo, será el próximo domingo 16 a las 10 de la mañana, hora Argentina. Chequen su hora local. Les mando abrazo otra vez, muchas bendiciones. Namaste.